estar sirviendo. Entonces vamos a recordar algunas de las identidades trigonométricas. Vamos a hacer un barrido rápido. Entonces recordemos que las fundamentales se dividen principalmente en tres grupos. Entonces, identidades trigonométricas. Entonces, tenemos fundamentales. Dentro de las fundamentales, entonces tenemos tres tipos, que son las pitagóricas, tenemos las cocientes, tenemos las recíprocas, y ese sería el primer grupo. El segundo grupo, entonces, son las que tienen que ver con operaciones, entonces tenemos identidades para suma y resta de ángulos, y tenemos identidades para ángulos dobles y ángulos medios. Entonces es importante tener en cuenta estas identidades y vamos a recordar entonces algunas de ellas. Entonces dentro de las pitagóricas sabemos que son tres. No voy a colocar guión porque parecen menos. Entonces la primera es que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Es primera identidad pitagórica. ¿Sí? La segunda identidad pitagórica, entonces tenemos que tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x. Y la tercera es que cotangente al cuadrado de x más 1 es igual a cosecante al cuadrado de x. Ahí tendríamos las tres pitagóricas. Nos van a servir, por ejemplo, para hacer simplificaciones. En caso dado de que al momento de calcular el límite nos dé una indeterminación, entonces vamos a tener una herramienta adicional para poder hacerla o para poder encontrar el valor. No necesariamente tiene que factorizarse, sino que hay algunos casos en los que la factorización no es suficiente o no nos sirve, entonces hay que hacer el uso de estas identidades trigonométricas. Como identidades cociente tenemos que son 6, una por cada una de las identidades, entonces tenemos que perdón, cocientes son dos. Entonces, como identidades cocientes son dos, una que tiene que ver con tangente, entonces tenemos que tangente es seno de x sobre coseno de x, y la otra cociente es la que tiene que ver con cotangente, que nos indica que es coseno de x entre seno de x. Luego tendríamos las recíprocas. Las recíprocas son 6, pero vamos a tomar únicamente 3 y de ahí salen las otras 3. ¿Listo? Entonces la primera es que seno de x es igual a 1 entre cosecante, ¿cierto? Entonces si yo despejo, acá yo puedo encontrar que cosecante de x es 1 entre seno. ¿Listo? Ahí habrían dos expresadas en una misma expresión. Tendríamos luego que coseno, perdón, coseno de x equivale a 1 entre secante, y tendríamos que tangente equivale a 1 entre cotangente de x. Como les digo, de acá salen las tres identidades, las otras tres identidades recíprocas únicamente despejando. Si yo quiero escribir, por ejemplo, cosecante, lo que hago es, pues, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y el seno que queda multiplicando pasa a dividir y me quedaría ya hecho el despeje. Y lo mismo sucede con las otras dos identidades. ¿Sí? Recordemos que esto es como a modo de repaso rápido. Las identidades de la suma y la resta son 6. ¿Listo? Son 3 para la suma, 3 para la resta, 2 para seno, 2 para coseno y 2 para tangente. Ya ahorita escribo nuevamente los de ángulos dobles y medios. Entonces tenemos que, voy a iniciar con las de seno. Entonces, seno de A más B, o sea, el seno de la suma de dos ángulos. Esto es seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. ¿Listo? Para la suma de dos ángulos. Recordemos que esta operación se utiliza para ángulos notables. ¿Sí? Igual como nosotros estamos trabajando límites, esto va a estar en términos de generalización. Entonces, esta expresión nos va a servir, por ejemplo, cuando sea momento de solucionar el límite
cuando x tiende a 0 de eso entre seno de x, por ejemplo. Usted sabe que seno de 0 es 0, entonces aquí hay una indeterminación. Entonces nos va a quedar algo entre 0, por tanto hay que factorizar o aplicar identidades y ahí es donde nos va a ser útil este tipo de identidades. ¿Listo? Esa es para la suma de dos ángulos bajo la función seno. Si voy a restar, entonces es sencillo porque es la misma expresión, pero restando. Entonces fíjense que los ángulos cambian de ubicación. Inicialmente era seno de A, después del más, entonces es seno de B, y con coseno también cambian de ubicación. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Son las dos identidades para la suma y resta con la función seno. Para la función coseno, entonces si tengo la suma, permítanme un segundo, verifico algo. Si es la suma de ángulos bajo la función de coseno, entonces tenemos que su identidad es coseno del ángulo de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Entonces, bajo la función coseno, si la operación es suma, entonces dentro de los productos se cambia la operación. Entonces va a ser resta. Y primero ubicamos los cosenos, entonces coseno de un ángulo por coseno del otro, luego las función seno de esos mismos dos ángulos. Si voy a trabajar es la resta, entonces aquí sería coseno de A menos B, entonces sería la misma expresión pero con el otro signo. Entonces coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Tendríamos ahí entonces para ángulos, suma y resta de ángulos bajo la función de coseno. Con tangente, entonces ya cambia un poquito la expresión. Para la función tangente, entonces tenemos que es, con tangente, tenemos que es tangente de A más tangente de B entre 1 menos tangente de A por tangente de B. Ahí tendríamos la identidad para la suma. ¿Listo? Y para la resta es exactamente la misma expresión, pero cambiando los signos. Es decir, en el numerador era una suma, entonces ahora va a haber una resta, pero es menos tangente de B. Y en el denominador, entonces, en vez de haber una resta, va a haber una suma. ¿Listo? Y ahí hay que tener cuidado, entonces, a la hora de desarrollar para que no nos quede indeterminado, porque si nos queda indeterminado, pues habría que hacer algún otro proceso. Ahí tendríamos, entonces, las identidades para la suma y la resta de ángulos. Finalmente, nos faltarían las de ángulos dobles y ángulos medios. ¿Listo? Sin embargo, entonces esas se las voy a dejar en un documento ahorita en el Classroom junto con esta información para que las tengan ahí de referencia. Por ahora vamos a hacer uso de estas. Entonces, ¿cómo se calculan? Para calcular un límite a partir de estas identidades trigonométricas, bueno, primero terminen de tomar apuntes si no han terminado. Entonces debemos seguir el mismo paso a paso que con las funciones algebraicas comunes que ya hemos abordado. ¿Sí? Entonces lo primero es intentar evaluar. Si funciona por evaluación, pues ya se acabó, ahí ya saldría el resultado. Si no se puede evaluando, entonces lo que vamos a hacer es intentar factorizar. ¿Listo? Dentro de la factorización vamos a hacer también aplicación de las identidades, es decir, están en el mismo rango. ¿Listo? En la misma jerarquía. Es decir, que cuando encontremos funciones trigonométricas, entonces podemos o factorizar o aplicar alguna identidad y después factorizar, o factorizar y después aplicar alguna identidad. Se puede hacer y se debe hacer, en caso de que no se pueda por simple inspección o por simple evaluación. Y finalmente, después de hacer esos dos pasos y darnos cuenta que si no funciona por algunos de ellos, entonces vamos a calcular límites laterales.
Estos límites laterales siempre van a ser la última opción, ¿listo? Porque van a ser una aproximación. Mientras que con los dos casos anteriores, de funcionar nos da el valor exacto. Entonces, hay que tener en cuenta esos pasos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer eh, el cálculo de un límite a partir de las identidades trigonométricas y de algunas modificaciones o de algunos, eh, se le llaman, se me fue la, bueno, algunas transformaciones o manipulaciones aritméticas en las operaciones a realizar. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. En este primer ejemplo voy a hacer uso de, o voy a calcular el límite de una función trigonométrica sin necesidad de hacer uso de las identidades trigonométricas, ¿listo? Pero pues ya nos vamos a dar cuenta de otros casos en los que sí. Entonces el primero que vamos a abordar es el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre x. ¿Listo? Y aquí vamos a escribir posteriormente su equivalencia. Entonces, fíjense que ahí, si reemplazamos, si utilizamos el primer paso que es evaluar, entonces, si evalúo, entonces me quedaría seno de 3 por 0 entre 0. O sea que me quedaría seno de 0 entre 0, o sea que me quedaría 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Y al ser indeterminado, pues la evaluación no me sirve. ¿Listo? Paso al siguiente, a tratar de factorizar o de aplicar alguna identidad o de hacer alguna manipulación a esa estructura para poder hacer el cambio de valores. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar algebraicamente con él. Tenemos que es seno de 3x, ¿cierto? Entre x. Hay una propiedad, que la voy a anotar por acá, para que ustedes la tengan presente, de los límites. Entonces dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de algo, entonces seno de alfa, entre ese mismo alfa, cuando el argumento de la función trigonométrica y el denominador son exactamente el mismo, esa operación, ese límite siempre nos va a dar 1. ¿Listo? Esa es una propiedad que tenemos en las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si en este caso nos dimos cuenta que, primero, no se puede evaluando, porque aquí nos dio un determinado. Después, no se puede factorizar, porque si bien arriba hay x y abajo también, esta x del numerador hace parte de una función trigonométrica. Por tanto, yo no puedo tomarme acá la libertad de cancelar así. Eso estaría mal. Entonces lo que debo hacer es buscar la manera de reescribir esta expresión de tal manera que el argumento y el denominador sean lo mismo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces nos damos cuenta que, ¿qué le falta al denominador para hacer como el numerador? Para hacer como el argumento del numerador mejor. ¿El 3? El 3, correcto. Entonces nos faltaría el 3. ¿Cómo le puedo agregar el 3 al denominador? ¿Qué debería hacer? Multiplicando por 3 en ambos lados. Multiplicando por 3 en ambos lados, ¿cierto? Es como amplificar la fracción. Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso. Tendría que el límite cuando x tiende a 0 de, entonces aquí tendría seno de 3x entre x y eso lo voy a multiplicar por x entre, perdón, por 3 entre 3. ¿Sí? ¿Por qué por 3 entre 3? Porque si yo hago esa división me da 1. Y si yo multiplico la fracción inicial por ese 1, pues no me va a alterar el resultado. Entonces, ese 1 yo lo puedo escribir de la manera que yo desee. En este caso, pues lo voy a escribir amplificado
de tal manera que el denominador me quede con el mismo argumento que el numerador. Entonces, resolviendo eso, tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 y acá la expresión nos quedaría entonces 3 por seno de 3x. ¿Listo? Esa operación entre el 3x y el 3 no se puede hacer, ya saben, porque ese 3x hace parte de la función seno. Y en el denominador entonces me quedaría 3x. ¿Listo? Dentro de las propiedades de los límites que vimos la semana anterior, nos dimos cuenta que si hay una multiplicación, yo puedo separar los límites. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 3, solamente separé este 3, ¿listo? Por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre 3x. Entonces ahí separé para poder manipularlo de la manera que nos dé el resultado que nos sirva. Entonces fíjense que la parte de la izquierda, de la derecha, toda esta expresión ya nos quedó bajo esta misma expresión. ¿Sí? Ya tenemos que el argumento del ángulo, es exactamente el mismo que el denominador. Entonces ya podemos decir que aquí tenemos que esto es límite cuando x tiende a 0 de 3 por, o sea, esto es acá aparte, y todo lo que está bajo el segundo límite, ya sabemos que al calcularlo nos da 1, porque el argumento es el mismo del denominador. Ahora, ¿cuánto nos da el límite que está encerrado en paréntesis? 0. 3. Ese límite nos da 3. ¿Listo? Una de las propiedades de los límites dice que el límite cuando x tiende a cualquier número de una constante es la misma constante. O sea que este valor es 3. Y acá pues nos queda por 1. Por tanto, el límite, finalmente hablando, cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre x es igual a 3, que es el resultado de esa multiplicación de 3 por 1. Entonces, fíjense que ahí yo lo que hice fue directamente hacer uso de amplificación de fracciones, que fue lo que se hizo acá, amplificación de fracciones. Se hizo uso de las propiedades de los límites. Para eso nos sirven las propiedades, por ejemplo, para simplificar de esta manera, que es lo mismo, la misma finalidad que tiene la factorización. Entonces aquí tendríamos un ejemplo del cálculo de un límite que inicialmente era indeterminado, porque nos dimos cuenta que eso nos daba 0 entre 0, pero que utilizando las propiedades de los límites y algunos artilugios aritméticos se pueden calcular el valor puntual de ese límite. ¿Sí? Ese sería un primer ejemplo. Tendríamos que el argumento de ese límite, o la expresión en la cual hay que calcular el límite sería, entonces, seno de la suma de dos ángulos. Entonces, la identidad que nos dice. La identidad nos dice que debo escribir seno del primer ángulo por coseno del primer ángulo, del segundo ángulo, pero no, ambos son del primero. Seno del primer ángulo por coseno del primer ángulo más, y ahora cambio por coseno de 2x. Claro, acá nos queda la misma expresión entre paréntesis porque pues es el mismo ángulo. Entonces, este 2x, el que está sombreado en verde, lo voy a entender como mi primer ángulo, como en la identidad, la A. Entonces, aquí es seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Y el que voy a subrayar ahora, entonces va a ser el B, entonces seno de A por coseno de B y seno de B por coseno de A. Todo eso entre seno de 2x. Si ustedes se dan cuenta, podríamos definir un producto notable, ¿sí? Perdón, una factorización en el numerador, porque tenemos que seno de 2x es factor común entre los dos términos, ¿cierto? Entonces aquí podríamos hacer esa factorización. Ahí aplicamos la identidad.
ahora podemos factorizar. Entonces, tendríamos que el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0. Entonces, factor común del numerador. Decimos que el factor común del numerador es seno de x, ¿no? Seno de 2x. Los dos que están, pues aquí tengo. Seno de 2x, seno de 2x es común. Claro, coseno también es común, pero no lo voy a tomar por ahora porque eh, tenemos acá una simplificación por hacer, ¿sí? Entonces, seno de 2x es factor común. Dentro de lo que no es común, que sería coseno de 2x más, que es este más, otro coseno de 2x. Y en el denominador, entonces, tengo seno de 2x. Fíjense que ese factor común, al dejarme esta expresión multiplicando, ya me da la oportunidad de cancelar. Y entonces finalmente nos quedaría que el límite que vamos a calcular cuando x tiende a 0 es de lo que está en el paréntesis. De lo que está dentro del paréntesis, fíjense que es coseno de x más coseno de 2x, o sea, hago la suma, me quedaría 2 coseno de 2x. Ya no hay fracción. Si no hay fracción, eso quiere decir que ya no hay indeterminación. Y al no haber indeterminación, usted ya puede proceder directamente a evaluar. Entonces usted aquí se da cuenta que si evalúa, serían 2 por coseno de 2 por 0, ¿cierto? Y usted reemplaza. Entonces el 2, nada que hacer. Coseno, nada que hacer. 2 por 0, 0, ¿cierto? Entonces 2 por, ¿cuánto es coseno de 0? Cero. No, ¿Uno? es 1. ¿Listo? Coseno de 0 es igual a 1. Y pues ya 2 por 1, 2. Por tanto, el límite que queríamos calcular, o sea, de toda la expresión que era seno de 4x entre seno de 2x, el límite cuando x tendía a 0, es igual a 2. Ahí usted lo acaba de calcular. ¿De qué hizo uso? De las identidades trigonométricas, acá para desenvolver ese 2x más 2x, y después de factorización y simplificación. ¿Listo? Ese es el primer camino. No es el único. Este mismo resultado usted lo pudo haber obtenido de otra forma. Fíjense que en el denominador usted tiene aquí escrito seno de 2x. Ese seno de 2x es un ángulo doble, porque es 2 por x, o sea, es un ángulo doble. Usted esto también lo podía haber escrito como ángulo doble, que es 2 por seno por coseno, y hacer la, la simplificación. Incluso yo aquí factoricé, una tercera forma, yo aquí factoricé. Sin embargo, usted se da cuenta que acá es seno por coseno más seno por coseno. Si usted hace esa suma, le quedaría pues 2 por seno de 2x por coseno de 2x. Y en el denominador era seno de 2x. O sea, directamente usted también podía cancelar y fíjense que le da este mismo resultado de acá. Entonces quedaría 2 coseno de x. Entonces hay más de una manera. Lo importante es que usted pues utilice correctamente las identidades, la factorización o las operaciones algebraicas para poder llegar a darle respuesta a esas identidades, a esos límites.